Ilumina tu inconsciente es un espacio para la reflexión, para descubrir los misterios del universo, para empezar a ser vos misma. Hola, soy Dani, tarotista, terapeuta floral, lectora de registros akáshicos. Mi intención en este espacio es acompañarte a descubrir la sabiduría universal que ya habita en vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de el podcast Ilumina tu inconsciente. En esta nueva temporada voy a empezar a hablarles específicamente a las tarotistas o a los tarotistas que están en este mundo holístico llevando su servicio y su don por medio del tarot. Sin importar cuál sea el que vos lees, quiero que en este espacio empecemos a hablar de ciertos temas que nos suceden en el consultorio y quizás no siempre los hablamos o los ponemos sobre la mesa. Hoy específicamente quiero que hablemos sobre el agotamiento post-sesión que solemos tener. Esa sensación cuando terminás una lectura, que sentís que estás totalmente drenada, que te duele la cabeza y lo primero que pensás es, ay, esta consultante me chupó toda la energía que tenía y todavía me faltan un montón de sesiones por delante. Es cierto que hay como una creencia que solemos tener varias de nosotras, que para ser una buena tarotista o una buena terapeuta, tenemos que conectar, tenemos que fluir y que con solo tener el canal abierto ya está. Y que si te cansás es porque estás vibrando bajo, porque no llegaste a prender la velita antes de comenzar la sesión, porque no sahumaste lo suficiente tu espacio. Y todos esos condicionamientos hacen que te agotes más aún. Entonces, quiero que desterremos, ¿sí?, esta creencia que suele haber de pensar que si nos falta protección espiritual o nos falta el haber trabajado en nosotras mismas lo suficiente para tener ese canal limpio, no somos lo suficientemente buenas porque no podemos sostener ese espacio. Y yo lo que me di cuenta a lo largo de estos años es que en realidad en ese caso lo que falta es método. Te quiero contar un ejemplo real que me pasó a mí. Sí, tengo varios, pero hoy decidí traer este, que es cuando me conecto a una sesión, porque yo doy sesiones virtuales, siento que la energía llega igual, por eso me dedico a ese tipo de lecturas. Hasta te diría que hago, lo vas a ver en mis redes, lo que son las lecturas express, por ejemplo, que envío o un audio o un texto con la respuesta, sin siquiera haber visto a la persona, sin siquiera pedirle un nombre completo, la fecha de nacimiento, como se solía hacer, porque siento que la energía está disponible, sobre todo si la persona está lo suficientemente abierta a escuchar. ¿Qué pasa? Vuelvo a este ejemplo. ¿Qué pasa cuando abrís la sesión, ¿sí? Y lo primero que te dice la consultante es, te tira preguntas como muy vagas y lo primero que te dice es, decime qué dicen las cartas acerca, por ejemplo, de mi trabajo. No te da un contexto, no te explica ella cómo está, no pensemos en que nos está probando, simplemente quizás no sabe preguntar o es una de sus primeras experiencias con el tarot, no sabe la importancia, ¿sí?, que tiene la pregunta en sí. Entonces en ese momento a mí me ha pasado que no sabía para dónde correr. En esos momentos que me llegaba esa consultante, obviamente, porque como es adentro es afuera, yo no tenía este método, no tenía estas estructuras para las lecturas, obviamente caía en ese tipo de consultantes. Entonces,
lo que me pasaba era que empezaba a sacar cartas sin prestar atención, sintiendo como que me dejaba llevar por mi intuición o por lo que yo creía que era. Y claro, había un momento que no sabía ni por dónde empezar. Empiezo por la carta del corte, por la última que saqué. Miraba las 10 cartas que había sacado y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la que más me llama la atención? Empiezo por esa. O me quedaba en silencio y miraba todas las cartas y trataba de hacer como una respuesta conjunta, y capaz no tenían nada que ver una carta con la otra, porque claro, era un montón de energía tirada arriba de la mesa sin un objetivo puntual. En ese momento me pasaba que me agotaba, porque al yo tener primero esa creencia de si no le puedo responder, no soy lo suficiente espiritual, no me conecté con mi intuición, no logro ponerlo en palabras, no sé leer bien el tarot, empezaba a aparecer un montón de cosas que lo que menos hacía era, primero que nada, disfrutar de esa sesión, y segundo, no poder dar una respuesta quizás coherente. Entonces terminaba la hora, si es que terminábamos ahora, a horario, ¿sí? Si no es que de 1 hora terminábamos en una sesión de 2 horas, por ejemplo, y terminaba muerta. O sea, terminaba con batería -1. Entonces ahí es donde dije, acá hay algo que no estaría funcionando. Empecé a investigar, empecé a leer un montón de libros, porque yo, por ejemplo, cuando estudié, que ya sabes que me dedico al tarot egipcio, no vi más que nada, no vi tiradas, ¿sí? Más que nada nos centramos en ese momento en la energía que tenía cada carta. El tarot egipcio lo que tiene es que tiene muchísima información, muchos lenguajes dentro de cada carta. Entonces el foco estaba puesto ahí, estaba puesto en la energía. Con el correr del tiempo, como te digo, y de la experiencia que me iba trayendo el día a día, me daba cuenta que yo terminaba agotada porque quería llegar a esa exigencia de energía que te exige el tarot egipcio, no te voy a mentir. Y ahí es donde empecé a investigar y dije, ok, si la intuición, ¿sí?, está, sé cómo canalizar, sé cómo comunicarlo de una buena manera, que esto doy por sentado que es lo que te pasa a vos, y nos damos cuenta de que comunicamos bien, de que tenés una cierta, como te decía antes, una cierta intuición, pero que necesitas como encauzarla. Voy a hacer como una metáfora donde la intuición sería agua. Y el tema está en que si vos no encauzás ese agua, el agua se desparrama y termina siendo un desastre. Yo siento que cuando vos tenés un protocolo de lectura, ¿sí?, de una tirada específica, con un sentido específico, sabiendo especialmente qué significa cada carta, qué energía te va a traer cada carta, ese lugar donde vos pongas la carta que salió, sabés exactamente hacia dónde o qué es lo que tiene que trabajar esa persona. Es como que esa intuición se empieza a ordenar, empieza a tener como un cauce y empieza a tener un contenedor. Entonces lo que hace es que tu mente racional tenga una cierta contención, que es lo que la va a tranquilizar, la va a darle esa estructura, y lo que haga es que esa intuición va a estar especialmente ordenada para esa pregunta, para esa consultante. Entonces vos ya no vas a estar luchando primero con tus propios
creencias limitantes, con tu mente, con tu síndrome de la impostora, con un montón de cosas que pasan muchas veces de si leí bien la carta, si no leí bien la carta, si le estoy diciendo, si me está entendiendo, si estoy hablando muy elevado, si es más espiritual, si es menos espiritual, porque pasa todo eso en nuestra cabeza. Seguramente en algún momento eso te pasó. Entonces, ¿cómo hacer para no luchar con todo eso y simplemente estar disponibles para que esa intuición y esa información que tiene que bajar de esa fuente llegue a la consultante de la mejor manera? Entonces, siento que es sumamente importante el hecho de tener distintos tipos de tiradas, quizás por temática, ¿sí? Hay tarotistas que, por ejemplo, no les gusta hablar de salud y es totalmente válido. A mí, la verdad, mucho no me gusta cuando leo el tarot, no me gusta meterme mucho en esos temas. Tampoco me gusta, salvo que realmente lo sienta en el momento y sienta que esa información, no te digo que sea sumamente certera, pero yo me doy cuenta físicamente cuando es una información fidedigna, podríamos decir, de la fuente, y doy tiempos, ¿sí? Pero tampoco me gusta meterme mucho en eso. En el tarot egipcio, si bien hay todos protocolos para predecir, que eso quizás lo podemos hablar más adelante, no me gusta hablar mucho de salud ni de tiempos, pero eso es respetable para cada una lo que quiera abordar. Pero sí siento que en las temáticas, por ejemplo, de trabajo, de vínculos, de una toma de decisiones, quizás que sea importante para la persona que esté ahí en una encrucijada y que tiene dos caminos por tomar, tengamos una estructura ya armada. Y quizás esto te choque en cierta manera porque decís, bueno, pero quizás me vuelvo súper rígida porque quiero responder a lo que significa esa carta en ese lugar, en esa parte de la lectura, y te puedo asegurar que es totalmente lo contrario. Es como que te relajás y lo único que haces es literalmente canalizar la información de la carta que está puesta en ese lugar, con ese sentido, con esa orientación. Entonces, en ese caso, tu ego queda totalmente de lado, que es la idea, ¿sí?, en este tipo de terapias. Y lo importante es tu mensaje. Lo importante es que sos mucho más asertiva, que podés sostener el espacio, que eso también es importante porque quizás la consultante que viene está muy angustiada o está asustada por algo específico o está sumamente preocupada, y vos, si no tenés esta estructura y este orden para ir guiándola y para ir llevándola con este ordenamiento, te cargas vos de todo eso. Y ahí vuelvo al punto de partida. ¿Qué pasa cuando terminas esa sesión y quedaste agotada? Y tenés 3 sesiones más en el día. ¿Cómo haces? Más allá de que obviamente tenemos un montón de herramientas y de técnicas que nos podemos limpiar, que podemos meditar, que podemos hacer, pero no es la idea. La idea es que vos también puedas ser ese canal donde brindes esa información y esa energía también de respaldo hacia la otra persona dentro de ese espacio cuidado, de esa hora de trabajo, de hora y media, lo que vos estipules para tus sesiones. Siento que lo importante en esos casos es poder sostener ese espacio sin perderte a vos y sin entrar en conflicto con vos misma, con tus propias creencias, con tus propios miedos, y no perder el eje que es
estás en una lectura canalizando información y energía para otra persona. Quizás, y eso lo aprendí en su momento con registros akáshicos, lo que sí podés hacer es tomar nota mental en ese momento o tener un anotadorcito al lado, anotarlo, ¿sí? Algo de información, algo que te pasó, algo que te tocó, una fibra, seguir con tu protocolo en ese momento de consulta y cuando cerraste la sesión y te desconectaste, ahí recién o más tarde, cuando vos tengas un tiempo para vos misma, que eso también puede ser materia de otro capítulo para charlar, te tomes esos minutos para analizar qué fue lo que te pasó ahí. Pero sobre todo esto de no terminar agotada o conflictuada con vos misma en demasía. Está bueno que tomes esa información como propia para trabajarla, pero sin ni perderte ni quedar totalmente agotada y drenada. Bueno, hasta acá llegamos con este capítulo. Espero que te haya hecho sentido lo que te estoy diciendo, que te hayas podido sincerar con vos misma, porque no es que sos menos espiritual, no es que está mal que quedes drenada o que digas hoy realmente no estoy para sesiones y porque estás cansada, porque te pasan otras cosas, pero sí saber que hay estructuras y que hay ordenamientos que podés tener en tu propio consultorio y en tus propias sesiones que te hagan sentir sostenida, que te hagan sentir que no te drenas al 100 y que podés igual estar ahí para tus consultantes. Te quiero invitar, si esto te resonó, si te hizo sentido esto que te estoy diciendo, el 1 de septiembre va a estar disponible un taller que va a ser totalmente asincrónico, que lo puedes hacer a tu tiempo, que lo vas a tener acceso totalmente ilimitado, donde te voy a dar 4 protocolos diferentes para 4 temas específicos, como pueden ser el amor, el trabajo, la toma de decisiones, donde hay bloqueos energéticos de la persona, para que puedas ir no solo viendo la teoría, sino que vamos a ver también específicamente en la práctica cómo llevarlo a cabo, cómo sostenerlo en la sesión, cómo poner los límites dentro de esa sesión, ¿sí? Para justamente esto, para que no te drenes. Si ya te querés anotar, porque todavía falta para el 1, para que empieces a full con ese taller, ya te podés ir anotando. Una vez que esté disponible te voy a dar obviamente el acceso para que dejes de improvisar y para que estés más segura al momento de leer en tus sesiones el tarot, que siento que es lo que amamos hacer y brindar, pero no necesariamente tiene que ser algo que nos drene y que nos agote, ¿sí? Y que nos haga perder sobre todo a nosotras mismas. Si estás interesada entonces en el taller, te dejo el link abajo en la descripción y sobre todo que compartas, que pongas like, que me comentes a ver qué sentido te hizo este capítulo, este episodio de este podcast. Charlemos a ver qué te pasa a vos también con todo eso. Y bueno, nos vemos el mes que viene para otro episodio y para hablar más acerca de lo que nos pasa en nuestras sesiones de tarot. Gracias por escucharme y nos encontramos el mes que viene. Recordá que el camino hacia tu bienestar empieza con un primer paso.
Si sentís el llamado a profundizar en tu autoconocimiento y sanar desde el alma, estoy acá para acompañarte. Escribime a mi Instagram, DanusLunar, y descubramos juntas las respuestas que ya habitan en vos. Te espero. Nos vemos en el próximo episodio.